Hola cracks, comenzamos la semana repasando las noticias más importantes del momento. Esto es Titulares. Marca asegura que la actitud de Gareth Bale se debe a que está inconforme por no ser titular y porque está molesto con dos compañeros, Marcelo y Courtois, quienes recientemente hicieron bromas sobre el galés y sus problemas con el español. Estamos listos para todo, es un jugador increíble que hace cosas que ningún jugador hace. Estamos con muchas ganas de que llegue el partido. No tenemos miedo a Messi porque pese a que es un gran jugador, nosotros tenemos a los mejores del mundo, dijo Vinicius previo al clásico de Copa. Con la salida de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema se siente mejor en la cancha. Antes yo jugaba en función de Cristiano, siempre le buscaba para ayudarle a marcar más goles. Yo tenía un rol secundario. Ahora soy yo el que debe mostrar que tiene ganas de marcar, ganas de ayudar a mi equipo, mencionó en entrevista con France Football. Cristiano Ronaldo fue calificado como el peor jugador de la Juve contra el Bologna. La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport y el Corriere dello Sport coincidieron con esa calificación. José Mourinho opinó sobre lo que pasó con Kepa y Sarri. Dijo entender al jugador y hasta cierto punto aplaudir su actitud, pero lamenta que el entrenador y Willy Caballero hayan quedado exhibidos. Medios catalanes aseguran que la renovación de Jordi Alba con el Barcelona se dará en las próximas horas y será hasta 2024. Cristian Stuani confirmó que sí hubo interés del Barça por ficharle en invierno, pero que está contento de haberse quedado en el Girona. A punto del llanto, Neymar reveló lo importante que fue Messi para él a su llegada al Barcelona. É difícil. Sendo sincero, é muito difícil. Porque já foi cara muito especial para mim aí no Barcelona, né? Conta essa história para todo mundo, que no momento que eu mais precisei de um suporte, né, o homem do time, né, o melhor do mundo, chegou, me deu a mão, falou: vem cá, você tem que ser você é feliz, você tem que ser o meu aniversário no Santos, não fique tímido, não tenha medo de mim, nem de ninguém nesse clube, tô aqui para te ajudar. El Inter de Milán presentará una nueva oferta de renovación a Mauro Icardi, confirmó el director deportivo del club. El Paris Saint-Germain vería con buenos ojos vender a Marco Verratti en el verano antes de que pierda valor, dice el equipo. El Milan ofrecerá un nuevo contrato a Donnarumma con la intención de subir su cláusula de fichaje, que en este momento es de 100 millones de euros. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día, Mari y Marifer nos traerán más información. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.